Yo los invito a todos ustedes a que lean en La Tercera de hoy día un reportaje bastante largo que se hizo a base de una entrevista a un magistrado brasilero que se llama, por aquí lo tengo anotado, Sergio Fernando Moro, un magistrado, un juez, y que ha estado investigando estos asuntos, y el grado de corrupción a que ha llegado a Brasil, el grado de detalle, o sea, cómo la corrupción está en todos los planos, en todos los niveles, en las cosas más nimias, donde usted vaya, donde meta la mano va a encontrar corrupción, es espantoso, a lo cual se suma, y en la página siguiente van a ver ustedes un reportaje a propósito de lo que yo llamo el guatón guachuchero, el señor Lula, que fue presidente de Brasil y que está involucrado hasta las masas en casos de corrupción y que sin embargo tiene el descaro, porque esta gente tiene un descaro increíble de que pretende seguir con su vida política intacta, pretende alguna vez ser candidato nuevamente. Sí, impresionante. Bueno, en Chile tenemos ejemplos en un nivel menos burdo de lo mismo, gente que ha cometido situaciones que han merecido procesos judiciales, que han sido investigados, y que los vemos incluso algunos de ellos de candidatos. Los vemos funcionando, los vemos haciendo declaraciones, los vemos con el ceño fruncido hablando de la democracia, los vemos haciendo conferencias de prensa, postulando a nuevas candidaturas, a nuevos cargos, presentes en todos los pasillos del poder. Bueno, la corrupción no es meramente y solamente ser ladrón, digamos las cosas, meter las manos en el cajón, recibir regalos de afuera o participar en negocios, recibir comisiones. La corrupción también es una corrupción moral en el sentido que se pierde todo sentido de la decencia. O sea, cuando ustedes ven a gente que ha sido arrastrada a una corte y que sin embargo con la misma cara de palo continúa intentando seguir ahí, forcejeando por estar en el poder. Cuando ustedes ven, y lo estamos viendo en Chile últimamente, cómo ese primer rubor que se decía que había que tener, oye, pongámonos rojo una vez, ¿te acuerdas? Para que reconozcamos esto una vez, nos ponemos rojo una vez, después seguimos cascando. Se acabó eso de ponerse rojo una vez. Parece que una vez ya era demasiado, una sola vez. Ahora estamos viendo en las actitudes, por ejemplo, que estuvieron rodeando el tema de las platas de la asesoría, ya no ni un solo rubor, sino que una expresión de indignación de que se lo estuviera investigando, ¿cómo es posible? Se han puesto caraduras y se han puesto insolentes en su corrupción, en su caradurismo. Y si ustedes quieren saber hasta dónde se llega, cuál es el extremo de este tobogán, que tiene una sola dirección, que es la bajada, lean por favor, lean este artículo que está en las primeras 2 páginas de La Tercera. Déjame sumarte lo que ocurre en Guatemala, que es algo bastante impresionante, porque el presidente Jimmy Morales, que había aceptado, está en el nivel de corrupción que hay en Guatemala, él aceptó que entrara a Guatemala una comisión internacional contra la impunidad de la ONU. Y resulta que a poco andar, el presidente quiso echarlo para que no siguieran investigando, y al final, con los movimientos de la oposición, esa comisión se quedó en Guatemala investigando, pero sin embargo, para poder investigar al presidente de Guatemala había que quitarle la inmunidad, y la fiscalía decía, bueno, si no le quitan la inmunidad en el Parlamento, no podemos hacer mucho. Bueno, el Congreso de Guatemala rechazó retirarle la inmunidad. Entonces, finalmente, se trata de avanzar para poder tener alguna especie de relato, de argumento, de maquillaje, pero en el fondo, cuando hay una estructura, como dice un magistrado en Guatemala, acá la corrupción es estructural, es muy difícil empezar a deshacerla cuando comienza desde la primera magistratura o desde el primer poder, que es finalmente el presidente, a quien se le acusa, entre varias cosas, pero entre algunas de ellas algo bastante común, que es el financiamiento ilegal de su campaña. La corrupción es como el cáncer, una vez que ha desarrollado se ha crecido hasta cierto punto, ya no tiene muchas opciones, porque no hay dónde apoyar. Acuérdense, Galileo, alguien pedía un punto de apoyo para mover el mundo, creo que era Arquímedes, pero ya no quedan puntos de apoyo, porque las instituciones mismas que tendrían que llevar a cabo una fiscalización están también corruptas, o están también en algún grado comprometidas con la corrupción, aunque sea como una complicidad por omisión, no porque hayan recibido dinero, sino porque miraron para otro lado. Entonces, ¿quién? ¿De dónde va a venir esa fuerza extraterrestre, digámoslo así, para hacerla? Voy a poner de nuevo el ejemplo de Chicago. Cuando Chicago estaba completamente comprado por la mafia, ni la policía ni los jueces, Chicago per se no podía resolver el tema porque todo entero estaba corrupto por la mafia. Tuvo que venir, afortunadamente Chicago es solo una ciudad de Estados Unidos, tuvo que venir una fuerza exterior, que fue el FBI, a destruir
parcialmente por lo menos, tuvieron que intervenir los famosos intocables, porque fue una organización que realmente existió, que eran tipos buscados con pinza por su incorruptibilidad, y aún así costó muchísimo. Pero ¿qué pasa con un país cuando no queda nada afuera? No hay ningún FBI que venga a resolver. ¿Cómo lo va a resolver Brasil? Luego, porque no solamente se trata que hay muchos corruptos que forman ya una masa crítica muy difícil de romper, sino que los que no están metidos en el cuento tienen miedo. Y eso, este fenómeno lo vemos en otros planos, ¿eh? Por ejemplo, cuando una organización subversiva, como lo estamos viendo en el caso de Chile, llega a cierto grado de madurez, de fuerza, de tamaño, de masa crítica, es muy difícil de combatir, porque los que no están metidos en eso tienen miedo, porque están frente ya no a unos cuantos delincuentes, están frente a una organización que es capaz de hacerles daño. Recuerden el caso de los fiscales que han pedido traslados por miedo, porque los estaban amenazando. Entonces, ojo con las enfermedades que llegan a más allá de cierto punto, porque ya son literalmente incurables, no tienen remedio. Hay otro caso que se los planteo también en torno a este tema, que tiene que ver con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se fue a vivir a Bélgica indefinidamente, y que aún hay un pozo de más de 400 millones, una cosa así, de dólares, un pozo gigante de plata de Ecuador, que no está todavía justificada y que no aparece, pero él está ya en Bélgica.